Lo que están a punto de presenciar no es simplemente otro episodio de inestabilidad en Medio Oriente, es un punto de quiebre histórico. En el día 21 de esta guerra, Yemen entró formalmente al conflicto, y eso lo cambia todo. Soy George Will, columnista y comentarista político. Durante décadas he examinado el experimento estadounidense a través de la lente del liberalismo clásico y la prudencia constitucional. Siempre he sostenido que la salud de nuestra república depende de una comprensión lúcida de la historia, los límites del gobierno y los principios perdurables que sostienen una sociedad libre. Hoy quiero explicarles cómo llegamos a esta coyuntura actual y qué debemos hacer para restaurar la sobriedad y el rigor intelectual necesarios en nuestra vida pública. Si este análisis les resulta valioso, les pido que se suscriban a este canal ahora mismo. Compartan este video con quienes merecen entender lo que está ocurriendo. Déjenme saber en los comentarios desde qué país están siguiendo esta transmisión, porque este conflicto no respeta fronteras y nos afecta a todos por igual. Dense un momento para darle me gusta si consideran que este tipo de análisis serio y sin concesiones es lo que necesitamos en estos tiempos. Permítanme comenzar con lo que debería helarnos la sangre. El vocero militar de Ansar Allah, conocidos como los hutíes, apareció públicamente hace pocas horas y emitió una declaración que no deja margen a la ambigüedad. Si Estados Unidos se suma a Israel en un ataque contra Irán, las Fuerzas Armadas yemeníes atacarán todo buque estadounidense en sus aguas. No es una amenaza velada, es una declaración formal de combate contra Estados Unidos e Israel con fecha y con coordenadas. Es una declaración de guerra. Lo que estamos contemplando no es un mensaje improvisado, es la entrada oficial de Yemen al eje iraní, y eso transforma fundamentalmente la naturaleza de este conflicto. Estábamos observando 20 días de guerra entre Israel e Irán, con el apoyo logístico e intelectual de Washington. Ahora, en el día 21, la guerra se amplía de una manera que nadie en los pasillos del poder en Washington parece haber calculado con la sobriedad necesaria. Para comprender la dimensión de este momento, hay que entender quiénes son los hutíes y por qué su entrada no es un detalle marginal. Hablamos de una fuerza que controla la capital de Yemen, Saná, y que domina toda la costa sur del Mar Rojo. Controlan el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los cuellos de botella más críticos del comercio marítimo global. Aproximadamente el 10% de todo el petróleo que se transporta por mar pasa por ese punto. Y ellos ya han demostrado desde el año 2023, con ataques mediante drones y misiles de largo alcance, que tienen tanto la capacidad como la voluntad de cerrar ese paso. Hasta este momento, sus operaciones habían sido, digamos, de perfil relativamente contenido dentro del marco del conflicto en Gaza. Lo que anunciaron hoy es cualitativamente distinto. Es una integración formal al eje iraní. No estamos hablando de un grupo proxy que recibe instrucciones telefónicas y actúa de manera improvisada. Estamos hablando de un actor con autonomía operativa, con arsenal de misiles balísticos, misiles de crucero y drones de largo alcance que han golpeado objetivos en Israel a más de 1.500 kilómetros de distancia. Decidieron cuándo entrar, cómo entrar, y lo hicieron con una precisión estratégica que merecería respeto intelectual si no fuera tan profundamente perturbadora. He estudiado las grandes crisis geopolíticas del siglo XX con suficiente detenimiento como para reconocer un punto de inflexión cuando lo observo, y esto lo es. La declaración hutí no solamente fue una amenaza a los barcos de guerra estadounidenses, fue también un ultimátum directo a Arabia Saudita, a Egipto y a Jordania. En los últimos meses, estos países habían participado en interceptar misiles iraníes para proteger a Israel, en muchos casos coordinando sus sistemas de defensa con Washington. El mensaje de los hutíes es inequívoco. Si continúan haciendo eso, se convierten en enemigos de Yemen.
no es una invitación al diálogo, es una advertencia con consecuencias militares reales. Esto coloca a Arabia Saudita en un dilema de proporciones históricas. Llevaba años intentando salir de la guerra en Yemen con algún tipo de acuerdo que le diera estabilidad a su frontera sur. Ahora se enfrenta a una elección imposible: mantenerse al margen y permitir que los hutíes cierren el Mar Rojo, lo cual afecta directamente sus propios intereses petroleros, o intervenir del lado de Estados Unidos y reabrir un conflicto interno que ya le costó miles de millones de dólares y cientos de miles de bajas. Ninguna de las dos opciones es tolerable, y eso precisamente es el meollo de la inteligencia estratégica que Irán y sus aliados han desplegado en este tablero. Egipto está igualmente atrapado. El Canal de Suez es el pilar financiero de su economía. Si el Mar Rojo se vuelve intransitable, el tráfico por Suez se colapsa, y eso significa una catástrofe económica para un país que ya arrastraba problemas estructurales graves antes de que esta guerra comenzara. El segundo punto crítico de este momento es la amenaza a los buques petroleros y el cierre del Mar Rojo, porque esto ya no es únicamente un problema militar, es un problema económico de dimensiones globales, y sus consecuencias llegarán a cada hogar, a cada familia, a cada mesa de trabajo, en cualquier rincón del planeta. Los hutíes anunciaron que van a cerrar el paso en el sur del Mar Rojo para cualquier buque vinculado a Estados Unidos, Israel o sus aliados. Eso significa un bloqueo económico directo y sostenido en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Ya no estamos hablando de una interrupción aislada, estamos hablando de una obstrucción sistemática que, combinada con el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, crea un escenario sin precedentes en la historia reciente. El estrecho de Hormuz, que maneja aproximadamente el 20% del petróleo mundial transportado por mar, ya estaba prácticamente bloqueado. Ahora súmenle el cierre inminente del Mar Rojo. Son dos bloqueos simultáneos, el doble de severo que el que causó la crisis petrolera de los años 70, que remodeló la economía global durante una década. Solo que ahora el mundo está considerablemente más interconectado, y los efectos se propagan con una velocidad que no tiene precedente histórico. Las aseguradoras marítimas ya están evaluando el riesgo. En los próximos días, las primas de seguro se dispararán. Las navieras que no quieran jugarse sus embarcaciones en el Mar Rojo tendrán que rodear el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza, lo que encarecerá los fletes de manera sustancial. Eso se traduce en precios más altos para el combustible, para los alimentos, para prácticamente todo lo que se mueve por mar, que es casi todo lo que consumimos. El precio del barril de Brent ya escaló durante la jornada del jueves hasta los $114. El West Texas Intermediate superó brevemente los $100. El gas europeo se disparó más de 35%, y las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas, al igual que Wall Street. Estas cifras no son abstracciones académicas. Son el reflejo de algo que tarde o temprano se convierte en el precio del pan, de la leche, de la gasolina, del recibo del gas, del desempleo. Ahora me encuentro observando a una administración que declaró haber destruido el 95% de las capacidades ofensivas de Irán, mientras Irán sigue atacando a Israel, mientras los hutíes acaban de declarar la guerra a la flota estadounidense en el Mar Rojo, y mientras el precio del crudo escala hacia niveles que ya estamos describiendo como un shock petrolero de primera magnitud. La percepción de la guerra es, a veces, casi tan importante como la guerra en sí misma. Si los inversores creyeran que esto es un conflicto relámpago ya resuelto, los mercados se calmarían, pero nadie lo cree. Los mercados hoy están en pánico precisamente porque están viendo lo que yo llevo semanas advirtiendo. Esto no es una operación quirúrgica y controlada, es el inicio de una guerra sin fecha de cierre previsible.
He examinado durante décadas la tentación del poder ejecutivo de operar con impunidad más allá de los límites constitucionales e internacionales que distinguen a las repúblicas de los imperios. La historia es consistente en su veredicto. Los imperios que confunden su poderío militar con sabiduría estratégica eventualmente pagan el precio de esa confusión. Lo que estamos viendo en el Mar Rojo y en el Estrecho de Hormuz es parte de ese precio. Déjenme hablar ahora de lo que revela la fractura entre Israel y Estados Unidos, porque considero que es uno de los aspectos más significativos de todo este episodio. Trump afirmó públicamente que no sabía que Israel iba a atacar el campo gasífero de South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, compartido entre Irán y Qatar. Esa declaración, si es verídica, es extraordinariamente reveladora. Significa que el aliado más cercano de Washington tomó una decisión unilateral de enorme consecuencia estratégica sin consultar a la potencia que lo financia, lo arma y lo respalda diplomáticamente. Israel atacó un activo energético compartido con Qatar, que es sede de la base militar más grande de Estados Unidos en la región, la base de Al-Udeid. Irán respondió atacando instalaciones energéticas en Qatar, y Trump salió a amenazar con destruir South Pars si Irán volvía a cruzar lo que él llamó la línea roja. El resultado es que Qatar, que no participó en ninguna agresión contra nadie, termina siendo golpeada tanto por Irán como por Israel, mientras su supuesto protector estadounidense está entre la espada y la pared. Y esto no es la narrativa de una alianza inquebrantable y coordinada. Es la narrativa de una política exterior que ha perdido coherencia, que opera con una falta de comunicación que en un conflicto de esta magnitud puede resultar letal. Cuando el presidente de los Estados Unidos dice que no sabía lo que iba a ser su principal aliado, lo que está revelando, quiera o no, es que quien determina el ritmo y los objetivos de esta guerra no es Washington, es Tel Aviv. Y eso tiene implicaciones profundas para la credibilidad y la autoridad moral de Estados Unidos como potencia global. He dedicado mucho de mi trabajo intelectual a defender la centralidad de las instituciones, el Estado de Derecho y la separación de poderes como los cimientos de una república saludable. Esos mismos principios aplican al orden internacional. Cuando una nación actúa de manera unilateral y arrastra a sus aliados a conflictos que no eligieron, no solamente daña su propia credibilidad, daña la arquitectura de seguridad que tardó décadas en construirse. Permítanme hablar ahora de las consecuencias económicas con la precisión que merecen, porque afectarán a cualquiera que esté viendo esto, sin importar el país desde el que lo haga. Lo que estamos presenciando no es simplemente una subida del precio del petróleo, es el primer shock energético de esta magnitud en la era de la transición energética, y eso tiene una ironía cruel que no escapa a mi atención. Durante años nos vendieron la narrativa de que el mundo estaba dejando el petróleo atrás, que las energías renovables harían obsoleta la dependencia de los hidrocarburos, que las crisis energéticas del pasado eran precisamente del pasado. Y lo que este conflicto ha demostrado en 21 días es que dependemos del petróleo tanto como hace 50 años, si no más. El barril se disparó a $119 mientras hablo, si esto no se detiene, y nada indica que se vaya a detener en el corto plazo. Lo que viene es una recesión global de proporciones que ningún banco central, por más instrumentos que despliegue, podrá absorber fácilmente. La Agencia Internacional de Energía liberó 400.000 millones de barriles de reservas de emergencia. Es un gesto simbólico, no una solución. Una aspirina para una cirugía que requiere todo el quirófano.
Lo que más me preocupa no es la inflación inmediata, aunque será devastadora para las familias trabajadoras. Es la estanflación, la combinación de inflación alta, desempleo creciente y estancamiento económico simultáneos. Los bancos centrales están atrapados. Si suben las tasas de interés para contener la inflación, ahogarán el crecimiento. Si las bajan para estimular la economía, la inflación se desbocará. No hay una salida limpia. Este es el dilema que Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina enfrentarán en los próximos meses como consecuencia directa de decisiones políticas imprudentes tomadas en Washington y Tel Aviv. Cada barril que no pasa por el estrecho de Hormuz o por el Mar Rojo se convierte en inflación en el precio del pan, en el costo del transporte, en la factura del gas, en el ticket del supermercado. Y ese efecto no distingue entre ricos y pobres, entre países desarrollados y países en desarrollo. Es universal. Lo que sí distingue es la magnitud del golpe. Los países sin reservas estratégicas, sin colchones fiscales y sin acceso a fuentes alternativas de energía serán los que sufran con mayor intensidad. Asia, que depende críticamente de las importaciones energéticas del Golfo Pérsico, ya está mostrando señales de estrés. Hay países que están racionando combustible, que están imponiendo restricciones al uso de vehículos, que están declarando emergencias energéticas. Todo esto mientras el conflicto lleva apenas 21 días. Si se extiende meses, como todo indica que ocurrirá, las consecuencias serán de una dimensión que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Permítanme ofrecer mi lectura sobre la posición de China en todo esto, porque creo que es donde se revela con mayor claridad el verdadero costo estratégico de lo que Washington ha hecho. China es el mayor importador de crudo del mundo y, en teoría, debería ser el país más vulnerable ante este shock energético. Sin embargo, por su relación comercial con Rusia, puede reemplazar el petróleo del Golfo con petróleo ruso, que llega sin interrupciones. Tiene reservas estratégicas para varios meses y tiene una economía que, curiosamente, estaba sufriendo de deflación, lo que la hace menos sensible al alza de precios que una economía sobrecalentada. Pero más allá de eso, China está aprovechando este momento para consolidar su posición como la potencia que ofrece el futuro energético del mundo. Mientras Washington se aferra a los combustibles fósiles y provoca guerras para asegurar su acceso al petróleo, Beijing está impulsando los vehículos eléctricos, las energías renovables y la infraestructura tecnológica del siglo XXI. Lo que Trump está haciendo, quiera o no, es pavimentarle el camino a China para que se convierta en el nuevo hegemón global. Es una ironía histórica de proporciones monumentales. He argumentado durante décadas que el conservadurismo auténtico no es el de la belicosidad impulsiva ni el del nacionalismo estrecho, es el del respeto a las instituciones, la cautela ante la acción estatal no ponderada y la comprensión de que el poder tiene límites que la prudencia impone con más eficacia que cualquier tratado. Lo que estoy observando en la conducción de esta guerra es todo lo contrario. Es la convicción errónea de que el poderío militar puede resolver lo que la diplomacia y la razón no han podido. Y la historia, que es maestra despiadada, ya ha dado su veredicto sobre esa convicción. Siempre termina mal. Estados Unidos solía llegar tarde a las guerras, pero llegaba con aliados, con estrategia, con respaldo de la comunidad internacional. Así lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Así lo hizo en las guerras de la segunda mitad del siglo XX. Hoy, por primera vez en mi memoria, está enfrentando un conflicto de múltiples frentes prácticamente solo. La OTAN no se quiso sumar. Europa está clamando por la moderación y la desescalada. Y el eje que enfrenta a Washington ya no es solo Irán. Es Irán, los hutíes en Yemen, Hezbollah en Líbano, las milicias chiitas en Irak y en Siria. Son 5 actores militares coordinados con un objetivo común: elevar el costo de la presencia estadounidense en la región hasta hacerla insostenible. Eso no es una guerra que se gana
americana con un portaaviones en el Mediterráneo Oriental. Eso es una guerra de desgaste que Estados Unidos históricamente no ha sabido ganar. Lo que más me preocupa al mirar este momento con la perspectiva que me dan décadas de observación política es que la percepción de invulnerabilidad que Washington cultivó durante la Guerra Fría y la posguerra fría parece haber sido el principal obstáculo para que sus líderes calibraran con honestidad sus propias limitaciones. Un F-35, el primer avión furtivo de la historia de la aviación estadounidense, fue derribado sobre los cielos de Irán. La flota naval en la región no está a salvo. Y ahora los hutíes se suman al tablero con misiles balísticos lanzados desde posiciones móviles en las zonas montañosas de Yemen, imposibles de neutralizar sin una invasión terrestre que nadie quiere ni puede ejecutar. Lo que viene en las próximas horas y los próximos días será un examen de las consecuencias de la falta de prudencia. Los mercados ya están en pánico porque instintivamente reconocen algo que los políticos no quieren admitir. Esto es una guerra larga. Es lo que en Estados Unidos ya empiezan a llamar la Forever War, la guerra eterna. Y para un presidente que construyó su capital político sobre la promesa de ser el presidente de la paz, ser el arquitecto de la guerra eterna es una derrota narrativa de primer orden. El reloj corre. Cada día que un petrolero no pasa por el estrecho de Hormuz o por el Mar Rojo es un día que el costo de la energía se incrusta un poco más en el precio de todo lo que consumimos. Cada misil lanzado, cada buque amenazado, cada embargo energético sostenido reescribe un poco más las reglas del orden global que Occidente construyó pacientemente después de 1945 y que en 21 días parece haberse comenzado a desmantelar con una velocidad que desafía la imaginación. Si algo he aprendido en décadas de examinar el funcionamiento de las repúblicas y los imperios, es que las decisiones adoptadas sin deliberación suficiente, sin humildad intelectual y sin respeto a las consecuencias previsibles, siempre pasan factura. La factura de esta guerra ya está llegando en los precios del combustible, en la volatilidad de los mercados, en la inestabilidad de regiones enteras y en la creciente soledad estratégica de un país que solía liderar el mundo con la fuerza de sus principios, no solo con la fuerza de sus armas. Este ha sido mi análisis del momento que estamos viviendo, un momento que pinta peor que ayer, porque ayer los hutíes no estaban en esto, hoy ya están, y eso, amigos, lo cambia todo.